Tercer Congreso Internacional de Buenas Prácticas en Discapacidad. Gestión de calidad. Respuestas creativas a nuevos desafíos. Buenas, mi nombre es Fabiola Salazar. Soy docente de educación especial en un centro de educación aquí en Costa Rica. Estoy a cargo de un grupo de chicos de discapacidad múltiple y trabajo para el Ministerio de Educación Pública. Bueno, Fabiola, ¿cómo estás? Antes de nada, gracias por brindarme un poco de tu tiempo. Y creo que nos cuentes en qué consiste esta buena práctica que vos estás llevando a cabo. Ok, me encuentro muy bien, gracias por preguntar, espero ustedes también por casita. Bueno, mi buena práctica consiste en cuentos sensoriales, disfrutar a través de los sentidos. Como mencioné anteriormente, los estudiantes que tengo a cargo, bueno, antes de la pandemia, igual continúo así a través de la virtualidad, presentan discapacidad múltiple. Entonces, ¿en qué consisten más o menos sus condiciones de discapacidad? Están discapacidad cognitiva, auditiva, visual, y de hecho tengo a cargo de una estudiante que presenta sordoceguera. Entonces, mi intención era llegar a los chicos a través de cuentos que les brindaran experiencias que en ocasiones, o sea, lo estábamos realizando usualmente en clases, ¿verdad? Desde el año pasado estoy con este grupo, entonces usualmente hacíamos cuentos, ya sea semanales o cada 15 días, donde a través de los sentidos yo les permitía a ellos participar de las actividades, debido a que algunos presentaban alguna dificultad visual, auditiva o varias de estas. Entonces, ¿cuál era mi idea? Vino la situación del COVID y nos cambió la realidad. A través de mis cuentos intento abrir como una puerta, un canal, donde los encargados de los chicos van a poder sentirse guiados en la adaptación de estrategias para que sus hijos, o, ¿verdad? A quienes tienen a cargo puedan disfrutar del mundo que nos rodea a través de sus sentidos. Más o menos por ahí va la línea. Sí. Bueno, contame un poco, Fabiola, ¿cómo surge esta idea de los cuentos sensoriales, de tan específico los cuentos a través de los sentidos? ¿Cómo se te ocurre este proyecto? Ok, anteriormente yo tenía un mini tallercito con los papás, entonces al inicio del ciclo lectivo, vamos aquí, les pedía que adaptaran un cuento a los papás, el que ellos eligieran, entonces para irlos guiando un poco acerca de cómo podían hacer ellos para acercarse a esto que es un mundo de enriquecimiento. Para vos y para mí es muy fácil o es más accesible escuchar por ejemplo, un audiolibro o leer un libro y nosotros podemos imaginarlo y crear nuestra realidad, esa que nos da mayor facilidad y confianza. Pero para los estudiantes que tengo a cargo, pues esto no es una facilidad, ¿verdad? Para ellos. Entonces, la idea era decirles, papás, ¿cómo harían ustedes, por ejemplo, el cuento de los tres cerditos, si alguien lo eligiera, para que sea accesible para su hijo? Entonces, ahí dejé un poquito la creatividad. Les dije, cada uno tiene que traerme como una propuesta. Estará en ustedes ver cómo hacen para que eso sea accesible para los chicos. Pues vinieron varias ideas con títeres, algunas venían como con el cuento para que yo los leyera y con los títeres los interpretara. No era que yo no lo hiciera aparte, pero esto era una tarea para ellos, ¿verdad? Sí. Pues resulta que una de las mamitas trajo todo el cuento adaptado de los tres cerditos, por eso lo puse acá como ejemplo, donde la casita de paja estaba hecha de verdad como con palitos y paja para que ellos pudieran tocarla, para que además, ¿verdad? Esa sensación no era solo imaginar cómo será la paja, no, la estoy tocando. Y una casita y demás. Bueno, así fue cada uno de los elementos para el cuento. Eso en años anteriores. Entonces resulta que viene esta situación del teletrabajo y yo digo, ¿cómo acercarme a los chicos a través de las narraciones que tanto disfrutan, pero que no es lo mismo que yo esté, ¿verdad? Diciéndoles, mamá, ahora haga esto, y estoy interrumpiendo esa relación. Surge la idea de hacer este cuento. Ya ahora hay 4. Yo utilizo YouTube, ahí lo subo como mi canal para que ellos puedan accesar, ¿verdad? A estos, según
la herramienta tecnológica que tengan y según el acceso a Internet que tengan, porque aquí es más reducido dependiendo de la zona o de la condición de la familia, ¿verdad? La condición socioeconómica. Pues entonces, la idea fue grabarme contando un cuento que yo realizo, ¿verdad? Yo los invento, por decir así. Primero, anoto los elementos que quiero que vengan en el cuento, que usualmente presenten sensaciones a nivel de oído, de gusto, de olfato, tacto, y sensaciones propioceptivas y también de vibración, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, que le brinden a ellos una participación activa verdadera. No solo, bueno, estoy escuchando, pero si el chico no escucha bien, o este no es el canal que tiene mayor percepción, ¿verdad? Más agudizado o demás, entonces esa fue la idea al principio. Me grabo haciendo el video, ¿verdad? Primero pongo los elementos y digo, bueno, quiero que tenga esto, esto y esto, y ahora sí, ¿cómo me invento un cuento que tenga todo esto? Empiezo a escribirlo, entonces me toma un tiempito hacer el cuento como tal, porque empiezo a escribirlo, ¿verdad? Y demás, y después, ahora sí me grabo y trato de buscar alguna herramienta tecnológica que me ayude a que esa edición del cuento sea más enriquecedora, porque si los chicos tienen facilidades visuales, pues entonces que pueden interpretar ciertas cosas que vienen por ahí. Entonces, después del video viene la edición y ya ahora sí les paso el link para que puedan ingresar según la posibilidad que tengan. Algún familiar por trabajo y demás podrá realizarlo en la mañana o en la tarde. Entonces, mi primera idea era acercarme a mis estudiantes a través de cuentos de este tipo, ¿verdad? Donde yo estoy participando, pongo la edición y pongo los sonidos y que ellos escucharan mi voz, porque con algún grupo de los estudiantes podíamos tener clases virtuales, con sus padres siempre apoyando, pero otros no tenían esa facilidad por herramienta tecnológica y por acceso a Internet. Entonces, a través de los cuentos podían escuchar mi voz cuando la mamá o el encargado pudiera accesar a través de su celular, porque estaban donde un vecino y tenían Internet, porque estaban en otro lugar que les permitían esta facilidad de Internet. Entonces, esa recepción fue para mí muy agradable, ¿verdad? Porque los padres estaban a gusto, los chicos estaban escuchando mi voz y realizando actividades igual que lo hacíamos antes de toda esta situación con la pandemia. De ahí más o menos surge como todo ese paso a paso de cómo funciona. Bien, Fabiola, y en base a todo esto que nos estuviste contando, que nos estuviste narrando, ¿qué impactos pudiste ver vos en el grupo de trabajo? A raíz tanto al principio, que ellos podían tener esa textura, tanto de la paja, como ahora con la virtualidad, ya sea en los videos o con los chicos que realizan las clases virtuales. Ok, te cuento que al principio fue como toda era algo incógnito para mí, no sabía cómo iban a reaccionar. Pues los padres sí me mencionan, o los encargados, que los chicos tienen una reacción positiva, de sonrisa y demás cuando escuchan la voz, cuando van realizando las actividades del cuento, porque yo voy narrando, ¿verdad? Y ahora entonces la brujita hizo un hechizo donde tenemos que hacer, y ciertas partes donde ellos tienen que participar. Y era un poco modelarle a esos papás, ¿verdad? Entonces, y los padres motivados a realizar otro tipo de estrategias porque ya sabían cómo podían integrar esos sentidos para que les diera mayor alcance a los chicos y mayor participación, disfrute, actividades recreativas dentro de la casa, por decirlo así, que son lúdicas y educativas también. Entonces, evocamos recuerdos recuerdan, porque perdón, ya mencioné que voy por el cuarto cuento. Sí. Entonces, recuerdan que el primer cuento, la brujita, tal cosa, y hicimos esto con el hechizo, y entonces les ayuda como a ir evocando recuerdos también. Entonces, la respuesta de los familiares o los encargados de los chicos ha sido muy positiva. En los estudiantes también, en ocasiones mandan algún videíto, niña Fabi, mira cómo los chicos, que lo que están haciendo cuando escuchan que es esta parte del cuento. Pues, además de esto, que era como mi objetivo principal, se viene a extender un poco más porque ya los hijos de alguna compañera me dicen, niña Fabi, vieron tu cuento y están emocionados. Chicos sin ninguna condición de discapacidad, entonces ya vimos cómo se disfruta. Las actividades sensoriales permiten el disfrute de los niños, sea cualquiera su condición o no. Entonces, eso también, y hay otro alcance que es compañeras del mismo gremio,
solicitándome de alguna manera consentimiento, puede ser la palabra, para poder ofrecer a los papás este tipo de cuento como guía también para que ellos puedan realizar cosas similares con sus hijos o con las personas que tienen a su cuidado. Y para mí eso es muy motivador porque en este caso podría apoyar un poquito a esa parte de cómo hago yo para adaptar las actividades y que sean verdaderamente funcionales para el chico en condición de discapacidad múltiple en este caso, o que no presente ninguna. Bien, Fabi, y para ir finalizando, quiero que me digas vos si recomendarías esta buena práctica que vos estás llevando a cabo. Claro que sí, creo que es una actividad interactiva que permite a las familias en cualquier país y demás tener un acercamiento a un ratito de cariño, de algo diferente, de poder recolectar estas cositas, estos materiales, porque al principio del cuento yo digo, necesitamos tal cosa, usualmente son cositas que tenemos en casa, que son de fácil acceso y que les permite a ellos interactuar con sus hijos o con las personas que están viendo el video. Entonces es una buena práctica que les permite una mejor convivencia e ideas para ver qué pueden realizar con los chicos. Bueno, Fabi, déjame felicitarte por el gran proyecto que estás llevando a cabo, por esta gran buena práctica, la verdad que es súper creativa, súper dinámica, la verdad que me gustó muchísimo. Te quiero agradecer también por brindarme un poco de tu tiempo, sabiendo de que hay una diferencia horaria, de que igual decidiste conectarnos y contarnos un poco lo que haces, así que nada, te quiero agradecer. Muchísimas gracias por tomar en cuenta esta buena práctica con la intención de que más y más familias puedan unirse a esta manera de interacción. Muchas gracias por el ratito que sacamos también y coordinamos para la entrevista. Y a ustedes por tomar en cuenta esta práctica.